Hola, bienvenidas y bienvenidos a Campo Mexicano, la mesa que alimenta a México. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, la agroecología. Y para esta ocasión hemos invitado vía remota al ingeniero agrónomo José Callejas Moreno. Él es maestro y experto agrícola, y también a Luis Eduardo González Cepeda. Él tiene 35 años de experiencia en el sector de la protección de cultivos y es un experto también en agricultura. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Buenos días, buenas tardes. Oigan, quiero preguntarles para empezar sobre este tema, ¿qué es la agricultura ecológica y orgánica? ¿De qué se trata este asunto de la agroecología? Ustedes que son expertos con esto, me gustaría que el ingeniero Calleja nos explicara. Muy bien, pues buenos días antes que nada por la invitación. Es un gran gusto estar en este tema tan importante de la agroecología. Bueno, este es un término que ya tiene muchos años acuñado. Es un término que viene desde los principios de 1930, 1940. Y aquí en México empezó a iniciar sus primeros trabajos alrededor de los 1950. Y en el cual consiste básicamente en una agricultura ecológica, en el cual el paso fundamental es hacer una agricultura sustentable que ayude al beneficio del hombre, a no contaminar, a mejorar lo que es los rendimientos de los cultivos, el menor uso de energía, mejorar la producción y tener alimentos sanos que garanticen en el futuro la producción agrícola. Entonces es un concepto ya, como le digo, ya de muchos años, en el cual se han hecho muchos intentos a nivel mundial por establecerlo, para desarrollarlo. Sin embargo, pues el crecimiento que ha tenido de este sistema de agroecología no ha sido de mucho éxito. Más o menos se considera que el 8% de la superficie total mundial está bajo ese sistema de agroecología. Entonces es un sistema bueno, es un sistema que ayuda a mantener la ecología, la sustentabilidad de la agricultura en el medio ambiente. Luis Eduardo, le quisiera preguntarle, ¿esto quiere decir que lo que no es agroecología tiene algún problema, es malo? ¿O cuáles son las características que marcan una diferencia entre esto? ¿Por qué una tiene el 8% y la otra no? ¿Por qué no es tan masiva? Platíquenos. Bueno, no es que una sea buena y una sea mala. No es que son diferentes métodos, son diferentes estrategias, son diferentes procesos para hacer producir el campo. Una de ellas tiene fundamentos relacionados con la estructura del suelo, el medio ambiente, y otra de ellas, que también respeta la estructura del suelo y medio ambiente, pues se va relacionado con el incremento en la producción y la necesidad económica de la producción. Yo creo que, como lo menciona el ingeniero Callejas, no ha crecido porque hay una gran necesidad de producir alimentos para dar de comer a la población. Es decir, la producción de alimentos crece mucho más lentamente que la población y por lo tanto hay que estar buscando sistemas productivos que alimenten a más gente. Es decir, tenemos casos muy claros de poblaciones y de países que tienen una agricultura agroecológica porque sus necesidades así lo permiten, porque su población le permite producir en el campo directamente. Es decir, hay incluso un intercambio de productos agrícolas, pero eso es la economía de ese país. Hay países que no aguantarían realmente una producción baja o con bajos rendimientos. No hablamos más que de diferentes métodos de trabajo para producir alimentos. En este sentido, ingeniero Calleja, la agroecología tiene sus límites. Entonces, ¿es conveniente para México? ¿Es posible para México? ¿O la agroecología es como para cantidades menores y no aplica para el caso mexicano? ¿O cómo lo explicaría?
Sí, mire, en el caso de la agroecología, como les dije, pues la superficie a nivel mundial es baja, como dice mi tío Luis Eduardo, porque es para cultivos pequeños, para superficies pequeñas, y este sistema de producción aún no tiene todavía toda la tecnología desarrollada para poderse implementar en una forma práctica y extensiva en el campo. O sea, como le dije, esa tecnología ya tiene muchísimos años y como usted menciona, pues tiene sus límites, y todos esos límites que se ha visto es básicamente en cuanto a la tecnología que necesita generar. O sea, para hacer un cambio de este tipo de agricultura, que es una agricultura ecológica, se requiere mucho trabajo, mucha investigación científica, como decía Luis Eduardo, desde el suelo, desde el agua, del ambiente, cómo se correlacionan esos factores, y todo eso hay que hacerlo por cultivo, o sea, no es solamente en forma general, y aparte hay que hacerlo en forma regional, porque cada ecosistema es diferente. Entonces tenemos en México alrededor de un poco más de 100 cultivos, se siembran alrededor de 22 millones de hectáreas con cultivos agrícolas y alrededor de 70 en forma en pastizales. Entonces, la biodiversidad, la ecología que se maneja es muy diversa, desde lo que es Mexicali, pasando por el centro, Guanajuato, Michoacán, hasta Yucatán. Todos esos sistemas ecológicos son muy diversos y los cultivos también son muy complejos. Cada cultivo tiene sus problemas biológicos, desde lo que es el suelo, los problemas al follaje de insectos, que pueden ser más de 15 o 20 insectos que puede atacar a cada cultivo, enfermedades igualmente, deficiencias nutricionales y malezas también. Y en el caso de malezas estamos hablando de que a nivel mundial se tienen 8,000 malezas y de esas en México se tienen alrededor de 2,500. Entonces, el sistema es muy complejo. Para poder hacer toda la tecnología de desarrollo en cada cultivo. Por esa situación se requiere poco a poco ir cambiando hacia un modelo ecológico, que en la actualidad no tenemos todavía toda la tecnología para resolver esos problemas. Voy a ponerle un ejemplo. En el caso de Guanajuato hay un cultivo que es el brócoli. Se siembran alrededor de 25,000 a 30,000 hectáreas y prácticamente todo es de exportación. En ese cultivo hay un problema muy, muy serio, que es la palomilla de dorso de diamante. Y desde hace más o menos alrededor de 25 o 30 años se han estado haciendo esfuerzos para tratar de buscar un control biológico, que sería lo mejor. Sin embargo, se han enfrentado los investigadores en que no lo pueden controlar. Se empieza con Bacillus thuringiensis, 2 a 3 aplicaciones, y después, por la intensidad de la plaga, la fuerza de la plaga, la cantidad de plaga, se va hacia la cabeza del brócoli, y si se encuentra solamente una palomilla en la planta, se puede rechazar totalmente la cosecha. Y esto solamente lo pueden controlar por medio de una relación entre el control biológico y el control de productos químicos. Y de esa forma se ha llegado a producir excelentemente bien, la calidad de exportación es muy buena y también los resultados para los agricultores. Entonces sí tiene sus límites en cuanto a esto, y es básicamente la tecnología para implementarla en el sistema ecológico. Es decir, además de la tecnología, podría ser también el espacio físico, las condiciones físicas, digamos, del terreno. No sé si es más caro o es más barato producir de manera ecológica, es rentable económicamente y sobre todo en cantidad es suficiente, podría llegar en algún momento a producirse de manera ecológica a nivel nacional. ¿Es viable, Luis Eduardo? Mira, yo creo que hay alternativas en los métodos de control, como mencionaba el ingeniero Callejas, dependiendo de las zonas, las condiciones climáticas, el cultivo que se pretenda. Lo que es cierto es que el tratar de hacer esto de una forma de facto, por ahí algunas autoridades han empezado a hablar de ese tema como la única opción, puede pegar muy duro a la economía de los agricultores.
El estándar promedio es una caída de producción, por ejemplo, en el caso de hortalizas, que va del 30 al 40% menos rendimientos, querer hacer este cambio drásticamente. Tal vez con el tiempo se pueda hacer una agricultura ecológica al mismo nivel de sustentabilidad y de rentabilidad que la comercial, si quieren llamarle así. Pero para eso existe otro proceso muy importante, que es el llamado manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas habla de los diferentes métodos de control de plagas. No va dirigido exclusivamente a que sea orgánico o exclusivamente a que sea químico. Simplemente es buscar todos los procesos que pueden intervenir en el ciclo de la producción para poder controlarlos y para poder hacer recomendaciones específicas y de acuerdo a las necesidades. Es decir, no podemos hablar de un método único. Tenemos que hablar de un método integral que pueda ayudar a mejorar los rendimientos, a crecer los rendimientos incluso y a bajar los costos de operación, que esa es la tendencia. Yo creo que hay un tema que es muy importante recordar. La población está creciendo fuertemente. Estamos hablando de que en el 2050 podríamos estar hablando de 9.500 millones de habitantes a nivel mundial. 9.500 millones de habitantes que quieren comer. Antes que otra cosa, necesitan comer. Y esa es una base importante. Acuérdense que no hay buena educación si no hay buena alimentación. Nadie va a la escuela con el estómago vacío, de lo contrario no aprenderá. Y eso va a ser muy importante en el futuro. Yo creo que tenemos que pensar más en un proceso de educación de la agricultura. Y déjenme poner sobre la mesa un tema que lleva muchos años y que a lo mejor, estoy seguro que el ingeniero Callejas lo conoce, que es la labranza de conservación, incluso la cero labranza. Son métodos y procesos para incrementar los rendimientos, reduciendo la aplicación de herbicidas o de fertilizantes químicos o de algunos otros elementos, incluso reduciendo el uso de la maquinaria, que también ha causado graves daños a los suelos y al ambiente. Entonces, este es un método, un proceso que hay muchos países que lo han implementado con éxito, incrementando los rendimientos, bajando los gastos y costos, menor impacto ambiental, pero que hoy nuestras autoridades lo tienen como si fuera un proceso exclusivo para algunos nada más, o para los que tengan interés. Creo que hay métodos que vale la pena implementar para participar en una agricultura ecológica. Es decir, como lo menciona Luis Eduardo, ingeniero, no es posible ver un cambio radical de una agroindustria como la tenemos a simplemente la agroecología, así de un paso de un lado a otro. Hay que verlo de una manera más sistémica, porque no solo tiene que ver, como decía, desde el asunto de la alimentación de los niños, es algo muy básico, sino también la producción que se genera no solo para el consumo dentro del país, sino también para la exportación, todo lo que genera en empleos, todo lo que se genera en torno a la producción agrícola en este país. La toma de decisiones en ese sentido tendría que ser gradual y con el paso de los años, porque no se pueden hacer cambios radicales en un sistema de producción de alimentos en un país de la noche a la mañana. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente estoy de acuerdo. O sea, de hecho, la FAO, la que es esta organización que se encarga de la alimentación a nivel mundial por parte de las Naciones Unidas, ella ya definió en el año 2018 los pasos a seguir para la implementación de la agroecología, los cuales ellos señalan perfectamente que es, primero, un análisis científico de todos los procesos relacionados con la ecología. Entonces se requiere primero sentar las bases de todos los conocimientos científicos. Ese sería el primer paso. La segunda es mejorar las prácticas actuales. O sea, no dice quitar las prácticas actuales, es analizar paso a paso cómo son las prácticas que se realizan en la agricultura actual. Porque, como dice Luis Eduardo, no todo está en base a que no es sustentable. Lo que es la labranza de conservación es una parte de la agricultura sustentable. Ya tiene alrededor de 50 años en México
y tiene una participación ya de más del 12% de la superficie nacional. Y como dice Luis Eduardo, es la protección del suelo, evita la erosión, mejora la fertilización. O sea, son muchos procesos que ya también son desde el punto de vista ecológicos. Después es mejorar las prácticas. O sea, las prácticas que se están realizando son buenas, son regulares, son malas. Y las que están muy buenas hay que mejorarlas. Una vez que se tiene eso, hay que sustituir las prácticas que están mal. O sea, alguna práctica que no corresponde al manejo actual y correcto de los cultivos, se hace una ligera modificación, pero esto es gradual, paso a paso. Se necesita un análisis muy profundo de la situación actual. ¿Para qué? Para no correr el riesgo de la falta de alimentos. O sea, lo maneja la FAO. Se requiere alimentar con 1.600 millones de hectáreas alrededor de 7.800 millones de personas todos los días. Entonces, el poner en riesgo la alimentación es un grave problema que se puede producir. Después hay que hacer el diseño de sistemas ecológicos una vez que ya se tenga todo esto, y se tiene que tener una relación entre el consumidor y luego después el productor. ¿Para qué? Para cerrar las pinzas. Y luego después, una vez que se tenga eso, establecer eso a lo máximo que se pueda a nivel nacional. Entonces estamos hablando de que son procesos muy lentos, ¿verdad?, en el cual se tiene que invertir muchísimo dinero. Actualmente, por ejemplo, lo que es la producción de normal o tradicional, invierten las compañías alrededor de 6,000 millones de dólares anuales en la investigación, para que se dé una idea, cada año, en poder tener productos también que no contaminen el medio ambiente, porque esa es la tendencia ya en la actualidad. Tenemos muchísimos productos que ya están en la agricultura tradicional que no dañan el medio ambiente, que son totalmente biorracionales, que son productos que ayudan muchísimo a tener una mejor producción. Entonces, contestando su respuesta, esto es poco a poco. O sea, no se puede dar por una orden o por un decreto. Es investigación, después tecnología, después implementación, y en esa implementación es ir a cerca de 8 millones de productores. ¿Para qué? Para implementar ya en campo este proceso, ¿sí? Entonces sí requiere muchísimo tiempo. Luis Eduardo, entonces, hablar de una caída del 30-40% de la producción en un cambio radical de un sistema de producción, pues sería propiamente una catástrofe alimentaria, ¿o no? Definitivamente. Hoy, por ejemplo, en este año tenemos que importar 17.7 millones de toneladas de maíz. Es decir, es un pueblo que come maíz, vive maíz, se alimenta de maíz y no tiene su propio maíz y tiene que importar 17.7 millones de toneladas de maíz. Si le quitamos herramientas a los agricultores, las herramientas buenas o malas que hoy tienen, que han logrado utilizar y aprender para llegar a producir 26 millones y medio de toneladas de maíz, entonces podríamos tener esa caída y tendríamos que importar. Imagínate entonces, de esos 26 millones que producimos de toneladas de maíz, tendríamos que importar otras 6 o 7 millones de toneladas más. Esto le pega también a la economía, le pega a la divisa, le pega al tipo de cambio, le pega a todos estos elementos. Hay que tener mucho cuidado con esos cambios. Yo creo que el cambio gradual debe ser perfectamente bien analizado, y existen zonas y poblaciones en nuestro país que son capaces de ser autosustentables y agroecológicas, pero que generalmente están ligadas a autoconsumo o consumo regional. Es decir, cuando ya queremos hablar de una guayaba orgánica, pues que no tiene todos los elementos nutritivos balanceados de forma adecuada, pues la vida de anaquel es mucho menor y por lo tanto no aguanta ese traslado, almacenes, etcétera, etcétera. Pero lo hemos visto en las poblaciones pequeñas donde hay mucha agricultura agroecológica, pero de autoconsumo, pero regional. Necesitamos seguir produciendo. La gran ventaja en nuestro país es que estamos ubicados en el trópico o trópico húmedo, y por lo tanto además tenemos esa gran diversidad de clima, como mencionaba originalmente el ingeniero Callejas.
desde el desierto de Sonora y Mexicali hasta el trópico húmedo, muy húmedo de Chiapas y Tabasco. Necesitamos aprovechar ese recurso para seguir produciendo, para seguir exportando y para seguir mejorando la economía de nuestro país, que nos va a permitir esa transición hacia tecnologías mucho más modernas, mucho más ecológicas, si queremos verla así, pero tenemos primero que dar de comer. Ese es para mí un poco el comentario ahí. Ahora, ingeniero Callejas, ¿cuál tendría que ser entonces la función del gobierno, el gobierno federal, en esta necesidad que hay de sustentar el abasto de alimentos en todo el país y la producción, desde luego? ¿Dónde tendría que estar sentado? ¿Tendrían primero que consultar con los que son protagonistas, ustedes, los productores de los alimentos de este país? ¿Tendría que tomarse decisiones con base en la experiencia suya? ¿Qué tendría que hacer el gobierno federal en este sentido? Bueno, yo considero que se tiene que escuchar a todas las partes, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Porque allá hay un conocimiento de muchísimos años, de cientos de años ya trabajando en la agricultura, y no, como le digo, no se está descubriendo el hilo negro en cuanto a la agroecología, ya tiene muchos años. Entonces, los productores también requieren ser rentables. Mucha de la agricultura que se tiene en México, lo que es la agricultura, mucha es de temporal. Aproximadamente el 80% de la superficie en México es de temporal y el 20% es agricultura de riego. Y dentro de la agricultura de riego, como muy bien lo dice Luis, una parte importante, alrededor de 2 millones de hectáreas aproximadamente, un poco menos, son de maíz, lo cual pues llega a la cantidad de hectáreas, de toneladas que mencionaba Luis, en el cual no somos autosuficientes, tenemos que importar una gran cantidad de maíz, tenemos que importar también trigo, se importa frijol, se importa arroz, se importa alrededor de 24 millones de toneladas, ¿ya? Entonces se está poniendo, ahorita ya estamos en riesgo de lo que es la soberanía alimentaria, o sea, tenemos ya problemas para nosotros tener suficientes alimentos para todo el pueblo mexicano, o sea, se tiene que importar una gran cantidad de alimentos. Por otra parte, lo que nosotros también somos una potencia mundial en exportaciones, exportamos aguacate, exportamos berries, exportamos ya en forma procesada lo que es la cerveza, lo que es el tequila, se exporta también azúcar, se exporta jitomate y muchos otros cultivos que generan divisas en México por más de 34 mil millones de dólares. Y poner en riesgo millones de personas que viven de esa agricultura, pues correríamos un fuerte riesgo. Y eso, pues, si se realiza un cambio de la noche a la mañana. Entonces se tiene que escuchar a todas las partes, se tiene que escuchar también a los investigadores y como le decía, se tiene que hacer mucho trabajo y mucha inversión para poder tener las soluciones que puedan resolver el cambio. Actualmente, por ejemplo, en el caso del control de malezas en México, no se tiene al día de hoy un control biológico de malezas, ¿no? O sea, no se tiene el control. De hecho, nuestro presidente lo definió hace la semana antepasada, en donde dice que se van a hacer un análisis en 4 años para buscar las soluciones. Entonces yo creo que tiene la razón en cuanto a que se tiene que hacer muchísima investigación con todas las personas involucradas para desarrollar primero la tecnología que se adapte a la agroecología, porque si no se perderían muchísimas fuentes de trabajo, tendríamos que importar muchos alimentos y lo que exportamos también se perdería, ¿verdad? Porque mucho es una agricultura extensiva, ¿verdad? En la cual pues ya también se desarrolla los cultivos orgánicos, ¿verdad? Pero también son pequeñas cantidades. Entonces se requiere escuchar a todas las personas involucradas para poder desarrollar un tipo de ese cambio que no dañe a los mexicanos. A ver, tengo un dato de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud.
clasifica en 5 grupos básicamente a los alimentos o agentes que podrían causar cáncer en diferentes niveles. Lo que le clasifica en el grupo 2A. Tiene algunas de estas, la agricultura que no es orgánica, no lo establece como tal, es decir, es más o menos lo mismo, le establece un mismo nivel de riesgo a comer carne o a ser peluquero que a la agricultura que no es orgánica, la que está basada en agroquímicos. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Nosotros tendríamos que tenerle miedo a los agroquímicos, tendríamos que estar preocupados por eso, o tendríamos que preocuparnos primero por otras cosas que por los agroquímicos que generan mayor producción y abasto alimentario. Mira, yo creo que ahí hay un tema muy, muy importante. El término agroquímico está cambiando. Y está cambiando a insumos de protección vegetal o productos de protección vegetal, porque ya abarca o incluye a muchos elementos no necesariamente químicos, sino también biológicos, naturales, orgánicos, etcétera, etcétera. Esta es una tendencia natural y esto tiene muchos años que las compañías que están en el mercado de la protección vegetal pues están buscando siempre estos productos menos residuales, menos tóxicos, etcétera. Incluso hay una agricultura que la podemos llamar como insumos de bajo impacto ambiental. Por otro lado, tenemos gente que se dedica a hablar de productos agrícolas con 0 residuos, no necesariamente orgánicos, no necesariamente sin químicos, sino controlando el momento y la forma de la aplicación de estos insumos para que tengan la oportunidad de salir de la estructura del fruto, de la planta y lleguen a los mercados más importantes del mundo bajo normas internacionales. Y de ahí la importancia que mencionaba el ingeniero Callejas en la exportación. México es una potencia en exportación de productos agropecuarios debido a los procesos de inocuidad que ha logrado en los últimos años, y estoy hablando de prácticamente 15 años donde se han depurado y se han mejorado todos los procesos de inocuidad. Por eso estamos en berries, por eso exportamos tanto tomate, por eso tenemos tantos chiles, incluso que estamos aprendiendo a dar de comer chile al mundo. Eso es una parte importante. Tenemos también algunas frutas de exportación, etcétera, etcétera. Y hablando específicamente del último punto que acabas de mencionar con respecto a la toxicidad o potencialmente tóxico de un producto, pues sí, efectivamente, el vino tinto es potencialmente tóxico. Solo depende de la cantidad y el momento en lo que lo ingieras. Y así hay una cantidad de productos. El agua caliente, pues puede causar un problema de cáncer. Es decir, claro, si tomas té o café en altas temperaturas sin medir esto, bueno, pues podrías tener un problema de cáncer en garganta o en la lengua. Hay esos elementos. Yo creo que el punto sería como comparar y decir, no se suban a los aviones porque cuando se cae un avión se van a morir. Yo creo que hay que tener el manejo adecuado de las cosas, hay que tener la seguridad, los momentos, la conducción adecuada del uso de las herramientas y de esta manera salimos adelante en una producción mucho más rentable, sustentable, ecológica, ambiental, porque todos estamos cuidando ese ambiente. Por eso estamos cambiando también de vehículos de gasolina a vehículos eléctricos o híbridos, porque sustentables, y esto ayudando a la cuestión de la salud, economía, ecología, etcétera, ¿no? ¿Qué opinión le merecen estos conceptos, ingeniero Callejas? Bueno, exactamente lo que dice el ingeniero Luis Eduardo es muy cierto. O sea, ya desde la antigüedad los griegos decían que la dosis es el veneno. O sea, todo depende de la cantidad que se consuma para que pueda ser dañino. O sea, la sal común puede ocasionar la muerte de una persona si come en una cantidad excesiva. El vinagre, la misma agua, si usted toma una cantidad superior a la que soporta su cuerpo, usted puede llegar a morir. O sea, todos los elementos, todas las sustancias pueden ser tóxicas. Por eso ese filósofo griego dice, la dosis es el veneno, y ahí es lo que se cuida siempre.
cuando se lanza un producto al mercado, para que se dé una idea más o menos, de cerca de 13,000 moléculas que se estudian, solamente una llega a su fase final. ¿Por qué? Porque lleva muchísimos estudios que duran aproximadamente de 10 hasta 12 años. Y ya una vez que ya se descubrió ese producto que puede ser benéfico para la agricultura, se invierten alrededor de 250 hasta 300 millones de dólares y la investigación dura aproximadamente 10 años. La investigación que se hace es ya cada año es mucho más exhaustiva, desde los microorganismos en el suelo, si los daña, si no los daña, y todos los microorganismos, no sea solamente uno, se estudia toda la fauna del suelo. Posteriormente, si el producto se puede lixiviar y si puede llegar a los mantos freáticos, a los ríos, etcétera. Posteriormente también cómo el producto se descompone en el medio ambiente, que ocasione daño, y luego después en el ser humano se hacen todos los estudios de teratogenicidad, de crecimiento, de acumulación en las grasas. O sea, la cantidad de información que se genera ya en la actualidad para tener un producto es muy grande. Y luego después se señalan lo que son los límites máximos de residuos que se ponen en cada planta, pues para que la persona que lo consuma no corra el mínimo de riesgo. O sea, y también durante la aplicación de los productos ya se tienen normas de seguridad, tanto en la aplicación, ¿sí? Hay una corriente ya a nivel mundial en cuanto a no dañar el medio ambiente, en utilizar productos que sean de baja volatilidad, productos que no dañen el medio ambiente. Entonces, todos esos estudios, aparte de la protección que se tiene de las personas, se limita mucho el riesgo que se puede correr. O sea, ya no estamos hace 20, 30 años en donde las dosis eran por litros. Decía, aplique 15, 20 litros por hectárea, así eran las etiquetas. Después se bajó ya a litros, y en la actualidad ya hay productos de 5 gramos por hectárea. 5 gramos por hectárea. Si usted lo divide en una hectárea que tiene 10,000 metros cuadrados, estamos hablando de 0.000605 gramos, ¿verdad?, por metro cuadrado, y eso lo divide entre 10,000 y va a tener que son partes por millón lo que le toca a 1 centímetro. O sea, prácticamente son ya no detectables. O sea, ya no son productos que ya no dañan el medio ambiente, son productos clasificados ya también de riesgo reducido. Entonces yo creo que ya no estamos en hace 40, 50 años, se ha cambiado muchísimo, de tal manera que, como le decía, ya se tienen productos en la agricultura tradicional, y productos que vienen de origen natural, ¿verdad? Hay fungicidas que vienen de la producción de hongos, herbicidas que vienen también de la situación de sustancias alelopáticas, que es uno de los productos más utilizados a nivel mundial. Otro producto que también se utiliza, que es de unas bacterias. O sea, se cuida ya en la actualidad el desarrollar productos que sean, como dice Luis, una agricultura sustentable. Bueno, Luis Eduardo González Cepeda, muchas gracias de veras por sus conceptos. Él es experto en protección de cultivos. Ingeniero José Luis Callejas Moreno, maestro y experto agrícola, ingeniero agrónomo. Les agradezco mucho sus conceptos del día de hoy, porque nos han dado mucha luz de veras sobre esto de la agroecología y los pasos que deben seguir. Yo les agradezco mucho también al auditorio que nos esté viendo. Muchas gracias por ver Campo Mexicano, la mesa que alimenta a México. Yo soy Amado Avendaño y nos vemos en la próxima.